Hola, ¿tú qué riesgo asumes actualmente? Es interesante porque justamente la propuesta de este capítulo es que hablemos acerca de ello. El atrevernos más, el tomar riesgos, el buscar diferentes alternativas, el estar explorando incluso, ¿no?, diferentes posibilidades de actuación. Soy Rodrigo López, para mí es un gusto como siempre recibirte. Sabes que este es tu espacio, Sapere Aude. Atrévete a pensar y también atrévete a saber. Es decir, vayamos reflexionando y vayamos identificando diferentes posibilidades, pero precisamente a partir de esto, ¿sí?, el que podamos cuestionar cuál es nuestra zona de confort y, ¿por qué no?, eventualmente que podamos sacarnos de esa zona, que podamos atrevernos justamente a partir del cuestionamiento: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué resultados estoy teniendo? ¿Y qué podría tal vez ser mucho más favorable? La verdad es que son temas que trabajamos nosotros mucho en la empresa y justamente lo que queremos es esto, invitarte también a que tú los lleves a tu día a día, digamos a tu cotidianidad, y justamente sobre eso puedas estar trabajando para tener resultados más positivos. ¿Qué libro vamos a utilizar y qué libro vamos a compartir el día de hoy? Es un libro fantástico de un profesor norteamericano contemporáneo, sí, que es actualmente muy reconocido en Estados Unidos. Él fue atleta olímpico, Adam Grant, y él, que es está muy posicionado en temas justamente académicos, nos lleva precisamente a esta reflexión. En el mundo empresarial, ¿sí?, si queremos tener resultados distintos, y aquí entra la segunda propuesta, ¿tú qué crees que funcione más para propiciar un cambio? Primero, generar miedo de qué va a pasar si no cambias. O segundo, inspirar en base a una visión que tenga, en este caso, la certeza de una probabilidad de éxito. Y es interesante porque incluso cuando hablamos de liderazgo, que es un tema que trabajamos también mucho en la empresa, surge mucho la cuestión e incluso el estilo de liderazgo. O sea, ¿cuántas veces hay personas actualmente? Digo, no es un tema de siglos anteriores, estamos así que en pleno siglo XXI, de gente que utiliza el miedo como un mecanismo de control. Y tú reflexiónalo, porque tal vez tú en este momento en tu organización lo estés viviendo. Digo, espero que no seas tú quien lo imponga, pero probablemente dentro de la misma dinámica de la jerarquía o la estructura haya personas que utilizan el miedo justamente para estar provocando cambios, pero no estoy seguro de que el cambio permanezca en el tiempo. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Digo, tú ya conoces la dinámica, la propuesta. Tomo algunas ideas textuales del autor y sobre esta las desarrollamos. La primera pregunta era esta. O sea, ¿tú qué riesgos asumes en este momento? Y solamente la quiero retomar ahorita para que tú en verdad lo contestes. Y me va a encantar que puedas responderlo y nos puedas compartir también. ¿Qué tipo de riesgos, en qué ámbitos, ¿no?, personal, familiar, empresarial, organizacional, social, tal vez en la comunidad? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer diferente? Y de qué forma tú, teniendo clara esa visión, también puedes inspirar a otras personas comunicándoles, como lo vimos en el capítulo anterior con Santiago Álvarez de Mon, justamente para diseñar estas conversaciones que logren involucrar a la gente para buscar alcanzar lo que posiblemente sería un futuro deseable o mucho mejor del que se tiene previsto. Entonces, la segunda propuesta del autor, que cito textual, dice esto: para ser originales, que acuérdate que es el título del libro, hay que estar dispuesto a asumir riesgos. Así de sencillo, ¿sí? Incluso menciona una referencia también el autor en el libro de Jackie Robinson. Bueno, ¿quién fue Jackie Robinson? Él fue el primer beisbolista de raza negra que jugó el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. Jugó en los Dodgers de Los Ángeles en la década de los 60, cuando estaba el tema de la segregación racial. Y fue interesante porque él durante muchas décadas tuvo el récord de más bases robadas. Digo, se ubica seguramente el diamante del béisbol. Así que no deja de ser un poco paradójico o curioso que así como tenía el récord de bases robadas, también tenía el récord de ponches. ¿Por qué? Porque se arriesgaba. A veces le iba bien y no siempre. Pero piénsalo. O sea, me parece que tal vez en la descripción de puesto, en tu descripción de puesto, en tu empresa, en tu colegio, en tu organización, valdría la pena poner como una competencia la audacia. Creo que habría que ser más audaces y justamente asumir esos riesgos. Tercera idea textual del autor. Él nos dice que hay dos rutas para el éxito: la conformidad y la originalidad. ¿Qué significa cada una? Es muy sencillo. La conformidad básicamente es seguir los caminos o respetar los pasos de otra gente. ¿Es válido? Sí, o sea, no es que esté mal. O sea, en ocasiones es necesario seguir, y tú lo sabes, procesos, procedimientos,
No sé, tal vez tenemos ciertas políticas documentadas, manuales de operación. Está bien, al final estamos estandarizando procesos. En la familia puede pasar igual. Tenemos ciertos valores, hay algunas costumbres, seguramente tú tienes algunas tradiciones que vienen de generación en generación. Simplemente es aceptar eso y seguirlo haciendo. La propuesta del autor es, respecto a la conformidad, la originalidad. Es decir, no es simplemente dejar de hacer todo o romper con todo lo anterior y cambiar haciendo un giro de 180 grados. No se trata de eso, pero me parece a mí que el desafío es justamente cuestionar lo que hacemos. Y creo que siempre este es un buen espacio, este que es nuestro espacio, para que tú lo hagas. En este momento, ¿sí? Lo que sea que estés haciendo, busca solamente tal vez algunos minutos para que tú identifiques, y yo te diría, si puedes, escríbelo, haz un listado. A ver, ¿qué es lo que hago? ¿Cuáles son esas rutinas o esos hábitos o incluso esas costumbres que tienes? Que no necesariamente es que estén mal, pero posiblemente podrías empezar con este ejercicio de introspección a cuestionar por qué es que hago lo que hago y también para qué lo hago. Acuérdate que son dos preguntas complementarias. Primero es por qué y después para qué. Y yo considero que sobre esto es donde podrías justamente empezar a construir diferentes posibilidades. No es que esté mal lo que hagas, pero posiblemente podría estar mejor si es que haces algo distinto. Y bueno, tenemos otra propuesta, lo cito de manera textual. Eso es algo que posiblemente has escuchado. Dice, frente a la incertidumbre, tú piensas qué palabra define la época actual. Yo creo que es esta. Nuestro primer instinto suele ser rechazar la novedad, es decir, poner como una barrera al cambio. Como te decía, seguramente lo has escuchado. Buscando razones por las que los conceptos novedosos puedan fallar. Es decir, tratar de justificar el permanecer haciendo lo mismo y de la misma forma. Esto tiene su origen, porque también tiene una connotación que es biológica en el ser humano, en el cerebro reptiliano. Los seres humanos, si pudiéramos seccionarlo, podríamos ver que el cerebro tiene 3 partes. Entonces, la parte reptiliana que está en la nuca, ¿sí?, es el cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos. Aquí está la amígdala. Y justamente lo que hace esta parte instintiva es protegernos. Es un poco como el instinto de supervivencia, que seguramente lo has escuchado. No sé si te ha tocado estar tal vez en algún simulacro de evacuación, por ejemplo, en algún edificio, tal vez en tu empresa o en el colegio lo han hecho, incluso es una norma oficial mexicana, es obligatorio hacerlo, pero tal vez te ha tocado vivirlo. Más allá de la práctica y la experiencia y el simulacro en sí mismo, que es una capacitación, creo que el desafío sería vivir en carne propia esa emergencia, que podría ser un simulacro real, ¿no? Es decir, que tuvieras en verdad que vivir el salir de un edificio, el atender a personas, el gestionar una crisis, porque me parece que ahí es donde en verdad se puede revelar la forma como podríamos atender, ¿sí?, esta urgencia, esta incertidumbre e incluso tal vez este proceso de cambio. Entonces, solamente quédate ahorita con esta propuesta, de qué manera tú reaccionas justamente frente a una adversidad, que en este caso puede ser una necesidad de cambio. Una siguiente idea textual, que cito del autor, dice, hay 4 opciones distintas para manejar una situación que para ti es poco satisfactoria. Puedes huir, que creo que es muy claro, es el concepto de huir, de escaparte, de dejar, por ejemplo, una relación, eso sería huir, ¿no? Incluso un trabajo, tal vez, por ejemplo, el abandono. Desatender es la segunda, ¿sí? ¿Cuántas veces, y hay un concepto que se llama renuncia silenciosa, hay gente que sigue trabajando en la empresa, pero ya no está su compromiso ahí? Eso es una renuncia silenciosa, ¿sí? Dejamos de preocuparnos por la situación, pero no huimos. Simplemente permanecemos en un estado que yo le llamo de zombie, porque nos limitamos a hacer lo mínimo indispensable, ¿no? La tercera opción es hablar. Hablar es interesante porque hablar es algo ya mucho más proactivo. Estamos dialogando, estamos explorando posibilidades, estamos cuestionando el status quo, es un poco la situación actual. Y la cuarta opción, fíjate muy bien, es persistir. Es decir, ser perseverante, tenaz, tal vez podría ser un sinónimo. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú quieres alcanzar una meta y algo te impide lograrla? Y solamente piénsalo para ti misma o para ti mismo. ¿Qué porcentaje de gente desiste de la meta? O sea, no, pues es que esto no era para mí. Se justifica y lo deja de hacer. ¿Qué porcentaje de la gente sigue insistiendo? Y me parece que ahí es donde está el éxito. ¿Sí? Teniendo claro cuál es la meta a la que queremos llegar,
trazando un camino para lograrlo, para alcanzar esa meta, pero también reflexiónalo, ¿sí? Me parece que en ocasiones tendríamos que tener la madurez para reconocer cuando es necesario, tal vez ahí sí, y sea válido, el desistir de algo que tú querías, porque posiblemente al final te das cuenta de que no era en verdad lo que más te satisfacía, o simplemente te estabas equivocando acerca de la meta que querías alcanzar. Entonces, acuérdate de esto. Huir, desatender, hablar y persistir. Son las 4, ¿sí?, posibilidades que tenemos los seres humanos para manejar una situación que calificamos como poco satisfactoria. Una de las ideas principales que nos deja el autor es esta, y me va a encantar conocer tu opinión. Lo cito textual. El factor más importante del éxito no es en sí mismo la originalidad de la idea, la capacidad o la ejecución del equipo para llevarla a cabo, la calidad de la idea o incluso la disponibilidad de fondos. Lo principal es la oportunidad. Fíjate qué interesante, es decir, es el momento, como le llaman en inglés, es el timing. O sea, tendríamos como que ser, me parece, mejores observadores y muy buenos escuchas, justamente para identificar en qué momento puede ser el óptimo para introducir una idea, para generar un cambio, para ganar adeptos, por ejemplo, para un proyecto, para una causa, como puede ser la parte empresarial o social. Entonces, quédate solamente con esto. Me parece que la clave, sí, para aprovechar el momento o la oportunidad, es ser mejor observador y mejor escucha, porque sobre eso podemos encontrar diferentes posibilidades y sobre todo estar definiendo cuáles pueden ser justamente estas mejores, o así que opciones o incluso canales para introducir estos cambios, ¿no? Otra idea que nos deja el autor: cuestiona, indaga, pregunta, sé curiosa o curioso, busca aliados y, como ya les decía, comunica e involucra. O sea, me parece que tendríamos que tener una mucha mayor apertura. Sé que en ocasiones nos puede dar incluso hasta cierto temor el compartir una idea, el tener miedo de que alguien nos robe esa idea. Digo, porque creo que es algo muy, muy natural hasta cierto punto. Pero también creo que tendríamos que buscar una red, yo le llamo una red de protección, es decir, de gente cercana, ir formando estas alianzas, estas amistades, para que también te puedan ayudar. Es decir, al final del día, y hay una frase que dice, ¿no?, que si quieres ir rápido, vayas solo, pero si quieres llegar más lejos, vayas acompañado. Y me parece que va mucho sobre esto, ¿no? En proyectos empresariales, en proyectos comunitarios, en proyectos académicos o escolares, bueno, incluso en proyectos políticos. Me parece que quien va mejor es quien va acompañado. O sea, el que va buscando gente que no necesariamente piense igual que tú, no necesariamente, pero que sí te pueda acompañar y te pueda ayudar para contrastar ideas y puntos de vista a fin de fortalecer y fortalecerte en este camino. Sobre todo si queremos hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, ya para concluir, te quiero dejar solamente con estas preguntas. La primera es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Otra vez, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Algo distinto, que te atreviste, que fuiste audaz, que buscaste diferentes posibilidades. Digo, por ahí decía Jorge Luis Borges, ¿no?, que lo único de lo que una persona no se arrepiente en esta vida es de ser valiente. Así lo decía el escritor argentino. Entonces me parece que tendríamos que ser mucho más valientes para atrevernos a arriesgarnos más. Y la segunda pregunta, acuérdate, la primera es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto o dispuesto a hacer para alcanzar las metas que te has proyectado? Seguramente tienes alguna meta, quieres alcanzar algún propósito. Digo, no sé si incluso sea un deseo de fin de año, de los que hiciste el año inmediato anterior, pero seguramente hay algo que en este momento te tiene insatisfecho o insatisfecho, algo que no has conseguido o que tal vez ni siquiera has empezado a buscar. Como decía Facundo Cabral, siempre es un nuevo día para empezar de nuevo, pero eso depende, más que de factores externos, de tu persona. Soy Rodrigo López, este es tu espacio Sapere Aude. Como siempre, es un placer y es un gustazo estar aquí contigo. Nos vemos en el siguiente capítulo.